Acá. Bien, como les decía, hoy vamos a ver un poquito lo que es los árboles de decisiones, donde vamos a estar utilizando un dataset de los más comunes. Bueno, creo que lo utilizamos, el iris. Creo que lo utilizamos con KNN, pero si no, es uno de los datasets más comunes para un tema de ejemplo. Como siempre les digo, para crear un modelo Machine Learning, como he mencionado en otras clases, prácticamente es bueno que usted investigue. Obviamente, si usted no conoce lo que usted va a hacer, bueno, es importante que usted investigue las características de cada uno de los elementos para que luego usted pueda evaluar realmente si el modelo que usted está construyendo va por el camino correcto. Bueno, ya todos conocemos la librería Pandas, o sea que, y también conocemos la librería Matplotlib. .pyplot. Bien. Entonces, la idea que vamos a importar el dataset de Iris. Vamos, creo que alguien que va a entrar. Que vamos a utilizar el dataset de Iris. Lo vamos a cargar en data para poder representar o aplicar el tema de los árboles. Pero yo les decía a ustedes que con el tema de los árboles, acá hay que jugar un poquito con los parámetros. Yo voy a utilizar uno de ellos, luego en la tarea que ustedes van a tener que implementar varios modelos para tú poder determinar realmente cómo es que tú vas a hacer la división de tu árbol. Realmente, que esa es la idea. Bien. Acá, uno de los algoritmos más, bueno, perdón, de los datasets más comunes que se utiliza para temas de ejemplos, este es uno de ellos, donde tiene 3 tipos de especies, Exota, versicolor, embigínica. Como les decía, en la clase pasada, el árbol prácticamente te genera un mapa mental, te va a ir subdividiendo esa data en base a lo que tú vas creando y te va a ir creando nodos de decisiones a partir de ciertas condiciones. Usted recuerda que yo le mencionaba que aquí se aplicaba el tema de if this, then that. O sea, si yo tengo esto, luego lo otro. En base a las características, fíjense que él tiene el largo del sépalo, el ancho también del sépalo, para determinar. Tengo 4 características para yo determinar si es una u otra de la decisión que voy a tomar. Algo interesante con el tema de árboles, señores, es el tema de las variables continuas, que a veces se recomienda que usted pueda almacenarlo de manera categórica. Vamos a un pequeñito ejemplo así breve. Vamos a ver. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un rango de edad, por así decir algo, vamos a ver si por qué no está funcionando. Bueno, pasamos a vida, parece. Vamos a desconectarlo y conectarlo de nuevo. Bueno, no quiere funcionar el disparate este. Bueno, la idea es que si yo tengo variables continuas, por ejemplo, que yo tengo, póngale a una edad, un rango de edad, y yo tengo acá, por ejemplo, yo tengo edad a partir de los 10 años hasta los 65, por ejemplo. Estoy haciendo un análisis del COVID y quiero subdividir por renglones para yo saber las vacunas, el tipo de vacuna que yo voy a poner, la cantidad de vacunas que yo necesito por edades. Bueno, cuando estoy construyendo árboles, se recomienda que yo pueda hacer ciertas categorías, es decir, yo puedo comenzar a poner aquí, mira, aquí yo tengo un niño, un adolescente y un adulto. ¿Qué yo haría en la edad? Bueno, cuando yo voy a cambiar,
pero en este caso no aplica, porque imaginémonos que yo no sepa que después de los 18 es un adulto, porque ya yo sé que después de tal edad es un adolescente, de tal edad a esta edad yo tengo un adulto, pero imaginémonos que no sea así, que yo lo voy a clasificar porque yo entiendo que viene, que voy a tomar la decisión que cuando va a pasar de 17 años a 18 años va a ser un adolescente. ¿Qué es lo que yo hago? Prácticamente sumo estas dos y lo divido entre dos para sacar un promedio. Y yo decir, mira, en ese promedio, que me va a dar una edad promedio, ahí viene el cambio a un adulto. Y así sucesivamente voy haciendo para construir un dataset. ¿Qué también yo puedo hacer cuando me falten elementos y yo voy a construir un árbol? O sea, aquí el árbol tiene eso bueno, que aunque a veces me falta data, cuando yo la completo con ciertas informaciones, realmente no es como los otros, como que cuando me falta cierta cantidad de data, como que tienden a hacerme una predicción mal. Obviamente, si tengo la data completa, muchísimo mejor. Pero los árboles, por la forma de trabajo que tienen, para las subdivisiones de nodos y las distintas medidas que utilizan, los distintos algoritmos que utilizan para tomar las decisiones, tienen esa pequeña ventajita de que cuando a mí me faltan data, yo lo que puedo hacer es sustituirlo por el elemento más común. O sea, si yo tengo, que los mejores estudiantes de todas las universidades que yo tenga son los utesianos, y yo tengo un estudiante y no tengo la universidad, bueno, yo pongo el utesiano, pero también yo me puedo ir más lejos, es decir, para hacerlo mejor, lo hago por carrera. Si yo tengo entendido que los estudiantes de ingeniería de software de UTESA son mejores que en otra universidad, yo tengo un estudiante que tiene un buen promedio, pero la mayoría de estudiantes que tienen mejores promedios son los de UTES. Entonces, si no lo tengo completo, yo le voy a poner, mira, es de UTES, pertenece a UTES. O sea, me borra esa clasificación. De los datos que yo tengo, busco donde más se repite esa información y la completo con esa. O sea, porque es importante que usted, la data, cuando vaya a trabajar, esté completa. También, usted tiene que saber con cuánta data usted va a trabajar. En este caso, usted tiene acá 150 columnas, 150 registros y 5 columnas para usted trabajar. Usted recuerda que yo le mencionaba que es importante, o sea, de esas 150 características que yo tengo, yo quiero saber si mi dataset es homogéneo o no. Usted recuerda que yo le mencionaba con el tema de la ganancia de información y con el tema de la homogeneidad de los datos, que mientras más homogéneo era, mucho más fácil iba a ser la subdivisión, o mucho mejor o menos trabajoso iba a ser que él me hiciera esa clasificación. Y al mismo tiempo me dice a mí, mira, yo voy a tener que setear menos parámetros, porque ya de por sí el dataset está bien distribuido cada una de las características. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? La mejor manera, graficar. O sea, yo puedo graficar, en ese caso, de esa data que yo tengo aquí, voy a graficar esta columna que está acá, que son las especies. Entonces yo le pongo, mira, de la data, vamos a hacer un histogram de las especies. Entonces, como usted se da cuenta, ahí te dice a ti, mira, la cantidad de datos está bien distribuida porque tengo 50 acá, 50 acá, o sea, 50 de cada tipo. O sea, tengo un dataset muy, muy homogéneo. También interesante de yo saber aquí las especies, porque imagínense, aquí usted no está viendo que dice sesota. Entonces es importante también que usted sepa cómo es que él va a dividir. Ya aquí te lo dijo, que el gráfico, sesota, versicolor pichínica, también usted lo puede visualizar de esta forma, donde dice especies, dice unit. Entonces ahí te está dando la clasificación que tú tienes en esa columna. Ahora bien, ¿qué es lo primero que qué es lo que a mí me interesa de esas columnas? Bueno, de esas columnas, a mí me interesan los datos que yo contenga ahí. Y yo lo que necesito hacer, obviamente, obtener todos los valores y luego almacenarlo en una lista para comenzar a crear mi variable predictora y también mi variable target. Yo necesito los valores de cada una de esas columnas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, la columna de mi data, le voy a decir que voy a tomar los valores de la columna. En este caso va a ser puntos values.
y lo voy a pasar a una lista, que eso lo habíamos hecho creo que con el dataset de Titanic, cuando estuvimos trabajando con eso. Entonces, luego que yo tenga esa columna, voy a crear una variable predictora. Donde yo voy a poner el nombre de la columna. Entonces, ese nombre de la columna, yo lo voy a asignar todo hasta la 4. Recuerde que son 4 que tengo aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. O sea, en este caso, él me estaría poniendo la 0, la 1, la 2 y la 3. Recuerde que 0, 1, 2, 3, 4. Especie sería el número 4. Cuando él dice hasta, o sea, no me está incluyendo aquí las especies. Esas son las variables que yo quiero hacer predicción. Entonces, mi target, la variable que yo quiero predecir, o la columna que yo quiero predecir, si vamos acá, viene siendo la número 4. O sea, que ya no tengo que detenerme tanto ahí porque ya usted sabe que eso funciona así. Bien. Luego lo que vamos a hacer, para hacerlo un poquito más interesante, vamos a tratar, para repartir los datos, vamos a hacer una distribución uniforme entre 0 y 1, y como los valores que yo tengo acá en este dataset, fíjense acá, tengo 5.1, 3.1, 0.2 y así sucesivamente. Voy a crear, obviamente, una distribución uniforme para luego hacer una comparación para que los valores que estén por debajo de ciertos números, él prácticamente me lo marque por true y lo que estén por encima me lo marque como false. O sea, para tomar un 75% de train test split. También usted pudiese utilizar la de train test split. Pero ese método yo a veces no lo uso tanto, aunque cuando estamos trabajando con Python sí, te ahorra muchísimo. A veces me gusta hacerlo más, de una manera como más directa, más manual, para que usted se acostumbre, no necesariamente usted tenga que tratar, si está trabajando con otro lenguaje, decir, espérate, tengo que buscar el método train test split, que ese método es propio de este lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Una distribución uniforme entre 0 y 1, para luego hacer esas comparaciones y comenzar a etiquetar mi data para yo dividir ese modelo y poder obtener un resultado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De mi data, prácticamente, voy a crear mi variable de entrenamiento, donde ya hemos trabajado con el tema de random, que lo hicimos cuando estábamos hablando de la regresión lineal, esta misma operación del tamaño de la data. Y aquí voy a poner que sea menor o igual a 0.75. Vamos a crear eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a decir? Mira, tú voy a tener una variable que se llame train, una variable que se llame test, y lo que yo voy prácticamente a asignar viene siendo lo siguiente. Tengo mi train, tengo mi test. De esa data, yo voy a obtener, y le voy a decir, mira, mi data, que la tengo aquí, que es de train, esta columna nueva que acabo de crear, que ahí es que la tengo almacenada. Aquí yo voy a almacenar mi entrenamiento, lo que tengan el valor true. Y el otro porcentaje, recuerda que iba a ser el 25% de mi data, de mi misma columna train. Yo lo voy a poner para que eran igual a false. A ver si lo tengo bien aquí. Acá. Tengo mi data train. Ahí. Bien, ahí tengo el train y el test. O sea, tengo un % aquí y otro porcentaje aquí para yo comenzar a entrenar. Entonces, ¿cómo se llama el algoritmo? Bueno, ya usted sabe que de Sklearn usted va a importar el tree, o sea, el árbol. Y va a importar el decision tree. Vamos a ver si me lo completa. Vale, aquí. Fíjense que yo tengo decision tree
classifier y decision tree regressor. ¿Qué me dice a mí? Que yo puedo hacer árboles de clasificación y también puedo utilizar el árbol para regresión. O sea, puedo trabajar con las dos metodologías. Puedo utilizar árboles para clasificar y también puedo utilizar árboles para temas de regresión. O sea, tengo las dos, vamos a poner variables o oportunidades para yo trabajar con una u otra. Clasificación, regresión. Ajá. Cuando estamos clasificando la data en la variable de entrenamiento, ¿por qué un 0.75? No, aquí es simplemente para yo clasificar. Tú sabes que tú vas a generar números random, ¿verdad? Entre 0 y 1. Del 100% de la data, yo voy a elegir todo el que esté por debajo del 0.75, diciéndote, mira, el 75% de la data va a ser para entrenamiento y el otro restante va a ser prácticamente para comparar aquí. ¿Ve? Aquí me está generando una distribución uniforme entre 0 y 1 y lo estoy poniendo menor o igual a 0.75. Es decir, él me almacenó todos esos datos aquí en el train, que sean menores o igual a 0.75 de lo que se generaron. Entonces ya el restante, que van a estar marcados como false, van a pertenecer a test. Es para eso. O sea, aquí yo puedo poner el número que yo quiera. O sea, no, el número es 0.75, yo puedo poner 0.70 o 0.60, el que yo quiera. A la cantidad de data que yo quiera para utilizarlo como entrenamiento. Con eso no hay problema. Bien. Entonces, miren acá. Y ya usted está importando aquí el método de clasificación. Decision Tree Classifier. O sea, ese ya te tiene ahí el algoritmo. El algoritmo que explicamos en la clase pasada de cómo funcionaba, prácticamente eso es lo que usted va a hacer. Usted va a crear su árbol, obviamente. Va a instanciar su algoritmo. Y lo interesante de esto, que de todos los argumentos que yo tengo en árboles, aquí es que usted va a comenzar a jugar con ellos. O sea, aquí es que usted va a comenzar a jugar con ellos. O sea, el criterio, yo puedo tener entropía, el índice de Gini, la varianza, o sea, hay un sinnúmero de criterios que usted puede utilizar. ¿De qué es lo que usted tiene que estar seguro? De qué hace cada uno y cuándo utiliza cada uno. O sea, en la clase pasada yo estuve mencionando el índice de Gini, mencionamos la entropía, mencionamos la ganancia de información. Entonces, cuando yo voy a crear modelos, si en algún momento yo le pido crear diferentes modelos, obviamente usted tiene que jugar con estos argumentos de aquí. No me lo deje igual. Porque muchos crean diferentes modelos y dejan el mismo criterio de clasificación. Cambian muy poca cosa y el modelo va a variar muy poco. Entonces, la idea es que usted juegue con el tema de los criterios a utilizar al momento de clasificar un árbol. Entonces, yo voy a tener el Decision Tree Classifier. Voy a tener mi entropía. Voy a tener mi entropía. Al mismo tiempo, si usted se fija, aquí yo puedo elegir minimum sample left para saber el mínimo de hojas que debe de tener para hacer una subdivisión y también la mínima cantidad de data que yo debo tener o de samples que yo debo tener para yo hacer una subdivisión. O sea, es decir, cada nodo para yo tomarlo en cuenta, yo considerar que un nodo de decisión tiene que tener mínimo 20 datos, por ejemplo, el número que usted decida en ese momento. Hay otros criterios todavía, como MapDeep, para la profundidad que él va a buscar, MapFeatures, hay un sinnúmero de argumentos que obviamente usted debe de investigar, porque tampoco yo se la puedo regalar todo, ¿no? Yo no puedo venir aquí a ponerte una entropía, un mínimo sample split, y luego yo te voy a poner la tarea para que tú me utilices el mismo entropía y el mismo mínimo sample split. O sea, estaríamos en nada. Yo me estaría haciendo un copy-paste. Entonces, la idea ahora es entrenar mi árbol. O sea, una vez que yo tengo mi árbol, ya yo no tengo ni que mencionarle cuál es el método que usted utiliza para entrenar un árbol. Entonces, ¿qué usted va a tener? La variable train. Usted tiene una variable por ahí que se llama predictor. Ahí. Y la variable train, usted tenía también una variable por ahí que se llamaba target.
ya usted tiene prácticamente ahí instanciado su árbol. Si yo quiero hacer ciertas predicciones, ya lo tengo entrenado. Si quiero hacer ciertas predicciones, entonces del tree voy a utilizar el predict y del test. Yo voy a decir, mira, del test yo tengo predict. Ya prácticamente él me hizo una clasificación. Prácticamente eso fue lo que él me determinó del test. O sea, de los datos que yo tomé para test, él comenzó a clasificar lo que él entendía que era. Algo interesante en los árboles de decisiones que usted puede utilizar para saber más o menos si él lo hizo de una manera correcta o no. Si lo hizo de una manera correcta o no. Yo puedo crear lo que se llama un crosstab. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a tomar aquí el test. Pues mira, del test, yo voy a tomar el target. Voy a tomar lo que yo acabo de predecir, las predicciones. Le pongo un row names para ver cómo se van a llamar la fila. Y le voy a poner, mira, se va a llamar predicción actual. Y le voy a poner a las columnas, nombre de las columnas, predicciones. Profe, deja entrar a alguien ahí. Ok. Si usted se fija, ¿te recuerda la tablita que teníamos cuando estaba hablando de la parte teórica? Cuando yo tenía, mira, que si tenía el terreno, si tenía la llanura, bien. Él te está diciendo cómo él distribuyó esa clasificación. Fíjate, donde tuvo un pequeñito, muy mínimo, más. Aquí tú te vas a dar cuenta si el modelo te hizo bien o no. Con este crosstab, miren, hasta antes de tú irte a graficar para interpretarlo. Haciendo esta matriz acá, para usted determinar si el algoritmo te funcionó bien o te funcionó mal. Ya usted sabe, midiéndolo por acá, qué tal clasificó su algoritmo. Porque fíjense aquí que te está diciendo rápidamente, te dice, mira, la CSOTA te lo hizo bien. Ahora en la versicolor, de la versicolor te tomó una y te dijo que era virgínica. Y de aquí de la virgínica te tomó una y te dijo que era versicolor. Pero el margen de error, usted se está dando cuenta que es mínimo. O sea, si yo no tuviera esa información ahí, yo tuviera esos números muy alterados, obviamente, como usted está trabajando con otro tipo de dataset, entonces te va a decir, no, espérate, el modelo, déjame tomarlo en cuenta y déjame venir aquí, a estos criterios de aquí, dentro de los argumentos que yo tenga, e importarlo, y jugar con esto. No, mira, no voy a poner 20, ahora voy a poner 10, voy a poner 15, y estos números aquí van a cambiar. El criterio ahora no va a ser la entropía, voy a utilizar otro criterio. O sea, y esos numeritos acá van a comenzar a cambiar antes de utilizar la parte gráfica. La parte gráfica no la voy a hacer yo. Yo sí le voy a decir que usted va a investigar para graficarme un árbol. Lo interesante es que usted lo puede hacer aquí mismo. Usted lo puede hacer aquí mismo. O también pudiese irse a la web para trabajar, para graficar un árbol también. Entonces, eso va a ser una parte de investigación que usted va a tener. Va a tener una tareita con esto mismo. Yo te voy a pasar este mismo dataset que tú tienes aquí y usted va a tener que graficar ese resultado para ver cómo se visualiza ese dataset. Se llama Lali, lo que tienen Windows. Bueno, los que lo tienen Windows lo van a tener un chingo más difícil, pero no tanto. Porque los que tienen Windows tienen que descargarse ese paquete. Se llama GraphBiz. O sea, prácticamente, perdón, falta una H. GraphBiz. O sea, realmente ya lo que lo usan open source o utilizan Mac, simplemente prácticamente con instalarlo, algunos complementos, te funciona. Ya lo de Windows tienen que descargar el paquete y poner como, vamos a poner, si yo lo tengo, bueno, algunas versiones creo que recientes, tú lo puedes instalar. Pero a lo que no le funcione, es simplemente usted importar y vamos a decirlo así, usted hace un import
OS para acceder a las filas de su sistema operativo, obviamente. Y ya así con OS, por si no lo encuentran en Byron, usted va a poner el path. Prácticamente tú vas a hacer una variable. Entonces aquí te va a decir, mira, le voy a agregar el path que yo le voy a agregar de OS. Usted importa el path sep. Entonces ahí usted le va a agregar la ruta. Si está en el disco C, bueno, entre comillas, si tiene el disco C, tal carpeta, y la librería se llama, por ejemplo, la que usted descargó, Gravy, no sé qué, la que usted descargó, que tiene que descargarla algunas veces. El nombre de la librería y le indica que usted quiere de ahí el punto .bin, que ahí que se encuentran los archivos ejecutables para luego usted crear un punto .dot. O sea, con esta librería que usted va a poder graficar el árbol para que le quede de esta manera. Y luego poder interpretarlo. Fíjense, por ejemplo, en este caso, miren este árbol que está acá. Fíjate que esta es una subdivisión. Fíjense que todavía él crece más hacia acá abajo. O sea, que este árbol es bien grande este árbol. O sea, que es bien grande. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando un árbol crece demasiado, podarlo. Podarlo. Cuando hablamos de la poda de un árbol, prácticamente, e inclusive yo pudiese, antes de podarlo, crear lo que se llama una validación cruzada. ¿Qué es validación cruzada? Wikipedia te lo explica perfectamente bien. Y creo que yo lo he mencionado varias veces en algunas clases. Miren, como dice aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Yo voy a tener un dataset y él va a comenzar a iterar, a hacer iteraciones. Las iteraciones que usted le indique. Y va a ir tomando aleatoriamente los datos de prueba y los datos de entrenamiento. Es decir, no va a ser una subdivisión como yo acabo de hacer ahora mismo, que dividí los datos de prueba y los datos de entrenamiento. No, no lo va a hacer de esa manera. O sea, esa no sería la forma en la que él va a trabajar. Al contrario, no va a tener ni datos de prueba ni datos de entrenamiento. No, no es así. Él va a tener del dataset completo de manera aleatoria, va a comenzar a elegir prácticamente para entrenar o hacer pruebas con diferentes partes del dataset tuyo. ¿Qué te ayuda a la validación cruzada? A optimizar con la realidad que predice ese algoritmo. Es decir, no significa que porque tú hagas una validación cruzada, el score te va a aumentar. Ojo con eso, que muchos siempre se confunden. Y yo siempre lo menciono y al final la conclusión pues, siempre me la dan mal. No sé por qué. No significa que la validación cruzada te vaya a aumentar tu score. Es lo que hace aterrizarte más el algoritmo para que no tenga overfitting. O sea, que no tenga sobreentrenamiento. O underfitting, o sea, una de las dos. En un momento te lo puedes mejorar. Cuando casi siempre, no necesariamente, te va a mejorar el tema del entrenamiento. O sea, no necesariamente va a mejorar el score para que no se confundan. Que muchos me ponen, no, tuvo mejor como estaba anteriormente, porque yo apliqué la validación cruzada. El score disminuyó. No, te tienes que explicarme las razones. Y lo chévere de esto, si usted se fija, yo tengo datos de prueba, miren aquí, iteraciones. Denme un segundito. Están llamando de una compañía. Si me llamaron 2 veces, porque alguna mala noticia me tienen. Puede ser buena también, profe.
Señores, regresé. Bien. En el video, no pause el video. En el video de YouTube va a aparecer que se me fue el audio. ¿Ustedes me escuchan ahí? Entonces, miren, acá, ¿qué es lo que voy haciendo? Va iterando. Fíjense, lo chévere de la validación cruzada, como les decía, que me iba tomando por bloque y me iba a tomar datos para entrenar y para hacer test. Él me va a hacer como unos scores. Prácticamente él me va a dar diferentes scores de los resultados que yo tengo con las diferentes iteraciones de cada una. Ahora, lo interesante de la validación cruzada también, fíjense, que yo nada más no tengo una sola. Tengo validación cruzada de cada iteraciones. Fíjense que la fórmula varía muy poco. Error de la validación cruzada aleatoria. Error de la validación cruzada dejando uno fuera. Miren cómo te lo iba poniendo aquí, cada una de ellas. Validación cruzada de cada iteraciones. Validación cruzada aleatoria, validación cruzada dejando uno fuera. Pero está bien, van a tener una tarea en teoría para obligarlo a leer sobre la validación cruzada para que la puedan aplicar. El código de eso, bueno, en internet te vas a encontrar 50,000 ejemplos dándote el código de cómo trabajar con validación cruzada. Ahora, ¿qué yo tengo que tener pendiente para trabajar? Tengo que tener pendiente, siempre presente, que yo puedo trabajar con lo que se llama la poda de un árbol. O sea, tú tienes que tener eso siempre presente. También tiene que tener presente que usted tiene algo también que se llama Random Forest. El Random Forest vamos a hablar en la próxima clase para hacer unas ciertas comparaciones. Ahora bien, vuelvo y repito, ¿qué yo tengo que saber de aquí? Los criterios. Saber cuándo yo debo de elegir un criterio, cuándo otro. ¿Por qué eso lo menciono tanto? Porque cuando me pongan las conclusiones, no voy a ser flexible. Lea. Para que usted sepa, si usted puso una entropía aquí, ¿por qué me hace esta predicción? ¿O por qué me da un score? No me diga, yo creo que es mejor porque me dio un 98% y allí me dio un 94%. No me diga eso. Ajá. Una pregunta, profe. ¿Hay alguna... Ay, Dios mío. Bueno, ¿hay alguna... algún parámetro, regla general de cómo se debería hacer, qué parámetro usar en la En predicción? árboles. Sí. Acá. No, mira, uno de los más utilizados es la entropía. Uno juega siempre, casi siempre uno juega con los criterios, con la entropía. Uno juega con el minimal sample split. Otro que uno utiliza también para que cambie. El minimal sample lift. Y uno también de los más utilizados viene siendo, para que te va a hacer un cambio notorio, viene siendo el math diff, que es max, que viene siendo max leaf node, S1 también, el máximo de hojas para hacer las subdivisiones. Otro también de los más utilizados, la profundidad con que va a ir, o sea, la altura con que va a ir un nodo. O sea, un árbol para que no crezca. Aquí tú empiezas a trabajar un poquito con el tema de la poda, que viene siendo el más deep, con la profundidad que te va a hacer una subdivisión ese árbol. O sea, cuánto nodo te vaya a profundidad. Por ejemplo, en este caso, uno que yo mostraba aquí, fíjate cómo creció. Ahí yo simplemente puse como criterio la entropía. Los otros se quedaron por defecto. Mira cómo él creció automáticamente. Entonces ya aquí, fíjense que donde se le pone, mira, yo voy a utilizar el mismo criterio, pero el max leaf nodes va a ser de 4, que prácticamente él te va a subdividir los nodos en cada hoja. O sea, cuando te dice eso es en cada hoja. Fíjate aquí, que yo me voy 1, 2, 3, 4. Comienzo a subdividir. Pero eso, para yo tomar esa decisión también, yo tenía que visualizar este que estaba aquí. Y yo veo que él me tomó una decisión aquí en este árbol de acá. Fíjate. 1, 2, 3, 4.
él sigue creciendo y me tomo otra decisión en cuanto 1, 2, 3, 4. Tampoco es que yo lo tomo a lo loco. Fíjense ahí. 1, 2, 3, 4. Y yo veo que él me sigue tomando decisiones de manera correcta en 1, 2, 3, 4. Prácticamente, pero el árbol es muy grande. O sea, para yo poder comenzar a interpretarlo y verlo por pequeños bloques o pequeños árboles, ya yo sé que se subdivide bien casi siempre en 4 nodos. O sea, ahí yo comienzo a jugar un poquito con los argumentos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Leer un poquito de árboles. Leer un poquito de árboles. Y miren que tenéis interesantísimo. Es lo que yo le digo a ustedes. Acá, lamentablemente, ustedes no van a disfrutar de eso. Pero cuando regresemos, yo espero en Dios que cuando yo llegue a la universidad, los planes eran esos y se estaba hablando de eso, iba muy avanzado y el tema COVID retrasó todo. Era de que con el mismo correo de ustedes, a usted se pudiese conseguirle crédito de estudiante, por ejemplo, en plataformas como AWS, donde uno pudiese trabajar con algunos laboratorios interesantes como de computer vision, de redes neuronales, aplicar algo de TensorFlow, aplicar un poquito de PyTorch. Pero ¿qué pasa? Necesitamos GPU, necesitamos buena máquina. Pero el lío de que yo te puedo hacer, date una cuenta que te van a dar 50 créditos gratis, pero ¿qué pasa? Una vez yo cometí ese error y hicimos laboratorio, entonces algunos estudiantes, ¿sabes? No todo el mundo va a estar como pendiente de eso. Entonces, algunos estudiantes supuestamente eliminaron las máquinas y las dejaron ahí encendidas. Y ustedes supieron, ¿verdad? Hubo uno nada más que le facturó $175 de la tarjeta de crédito. Y ya ustedes saben, eso fue un lío ahí. Yo llamé a Amazon. Gracias a Dios lo retornaron. Pero no, por eso duró prácticamente en esa chercha, duramos 2 meses y algo. Dando las pruebas, que fue un laboratorio de clase. Y eso que fue con un laboratorio utilizando una base de datos que teníamos ahí en una materia. Una base de datos no SQL. Imagínate acá con procesamiento de datos. O sea, ese era como quien dice el miedito que yo tenía cuando decía, bueno, hay temas que realmente yo sé que quizás yo te lo dé, pero no todo el mundo va a tener la PC para realizarlo. Entonces había un tema ahí con un TESA para habilitarlo, para poner buenas computadoras en el laboratorio. Y yo sé que ellos como universidades pueden gestionar realmente crédito para los estudiantes. Luego yo lo estaba haciendo por mi cuenta, pero por un tema de tiempo no pude. Pienso retomar ese proyecto luego, como yo hacerme docente de Amazon. Entonces ahí sí yo pudiese armar algunos cursos y ellos me darían algunos créditos que usted no necesitaría tener como, te darían créditos necesarios para poder realizar los laboratorios. Mire, yo iba muy avanzado en ese tema para tener certificado de docente de Amazon. A veces saben que hay prioridades y uno se complica con esos temas. Pero lo interesante sería ver ese tipo de laboratorio, plataformas como Azure, que realmente cuando hablamos de Machine Learning, aunque usted no lo crea, te sale más económico con ellos. Ahora bien, te sale más económico siempre y cuando usted tenga un equipo de trabajo que sepa las subdivisiones que debe de hacer. O sea, si usted no puede, no tiene la forma de prácticamente, por así decirlo, o no maneja bien el tema de las subdivisiones, de la limpieza de los datos, qué algoritmo utilizar, cuántas corridas realizar, le puede generar muchos gastos realmente. Por eso es bien interesante. Esas plataformas están dedicadas y duró un tiempo, miren, de verdad que daban muchísimo crédito. Ya, como todos muchos compañeros lo están utilizando para realizar su propio modelo de ML, se han complicado. Pero sí, la universidad, yo sé que si lo gestionaran, pudiesen conseguirlo y fuera un éxito, porque la mayoría pudiese tener una cuenta y trabajaríamos mucho laboratorio ahí en esa plataforma bien interesante. Que yo sé que muchas veces uno se limita por el mismo, yo no puedo asumir que porque yo tengo una máquina que pueda correr cualquier tipo de laboratorio, que ustedes también, la máquina de ustedes también lo puede hacer, porque sería injusto hacerlo así. Bien, miren, la idea es que, como les dije, voy a subir este ejercicio y te va a tener que hacerme la gráfica del mismo árbol, van a tener una tareita con respecto a eso. El lunes vamos a hablar, vamos a comenzar a introducir el tema de clustering
Vamos a tocar ese tema el lunes, del tema de algoritmos no supervisados. Ahí vamos a ver algunos que son asociativos, otros que son de clustering, cuál es la diferencia de uno u otro, cómo funciona cada uno de esos algoritmos. Esa va a ser la idea. Con eso vamos a estar trabajando el lunes, tu primer algoritmo no supervisado. Y luego también vamos a tener algunas clases de procesamiento del lenguaje natural. Y por lo menos también tratar los temas de, quizá no podamos profundizar en un laboratorio, pero sí por lo menos tocar los temas de redes neuronales. Bien, entonces, por favor, si pueden ahora y pueden